Alejandro Ruiz era uno de los hombres más ricos y poderosos del país, pero también uno de los más solitarios. Desde la trágica muerte de su único hijo, Mateo su vida había perdido todo sentido la enorme mansión en la que vivía. Ya no era un hogar, sino un lugar, frío y silencioso donde los recuerdos lo perseguían en cada rincón. El dinero, los lujos y el éxito ya no significaban nada para él. Todo lo que realmente amaba se había ido cada semana. Sin importar el clima o sus ocupaciones, Alejandro visitaba el cementerio. Era un ritual que nunca rompía. Caminaba lentamente entre las tumbas con la mirada baja y el corazón lleno de dolor. Al llegar frente a la lápida de Mateo se detenía en silencio. A veces hablaba con él en voz baja recordando momentos del pasado. Otras veces simplemente se quedaba quieto, dejando que las lágrimas hablaran por él. Ese día el cielo estaba nublado y el viento soplaba suavemente, creando una atmósfera aún más melancólica. Alejandro avanzaba como siempre, pero algo inesperado lo hizo detenerse. Frente a la tumba de su hijo, había dos niñas pequeñas arrodilladas. Eran gemelas idénticas en rostro y expresión, llevaban ropa sencilla, un poco desgastada y sus manos estaban juntas en oración. Alejandro frunció el ceño confundido. Nunca antes había visto a nadie más visitar la tumba de Mateo. Durante un año ese lugar había sido solo suyo. Se quedó a cierta distancia observándolas en silencio. Las niñas parecían profundamente concentradas, con los ojos cerrados y lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias por cuidarnos, papá», susurró una de ellas con voz temblorosa. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Papá, esa palabra resonó en su mente una y otra vez. Su hijo, Mateo, nunca había tenido hijas, o al menos eso era lo que él creía. Las niñas continuaron, rezando sin notar la presencia del hombre detrás de ellas. Sus voces eran suaves, llenas de tristeza, pero también de gratitud. No parecía una confusión, no parecía un error. Había algo en sus palabras que sonaba real, profundo. Alejandro dio un paso adelante, pero se detuvo su mente. Estaba llena de preguntas. ¿Quiénes eran esas niñas? ¿Por qué estaban allí y por qué llamaban papá a su hijo? Un sentimiento extraño comenzó a crecer en su interior. No era solo confusión, era una mezcla de miedo, curiosidad y una esperanza que no entendía. Tal vez había cosas sobre Mateo que nunca conoció. Tal vez su hijo había llevado una vida que él, con todo su dinero y poder, nunca se tomó el tiempo de descubrir. El viento sopló con más fuerza, moviendo las hojas secas. Alrededor de la tumba, Alejandro respiró profundamente, tratando de calmar su corazón. Acelerado, sabía que no podía irse sin respuestas. Con pasos lentos pero decididos, finalmente se acercó a las niñas. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente cuando habló. «¿Por qué llaman papá a mi hijo?» Las niñas abrieron los ojos lentamente y lo miraron. En ese instante el mundo de Alejandro estaba a punto de cambiar para siempre. Las niñas se quedaron en silencio al escuchar la voz de Alejandro, sus ojos aún húmedos. Por las lágrimas se llenaron de sorpresa y un poco de miedo. No esperaban que alguien más estuviera allí, y mucho menos que ese alguien fuera el padre del hombre al que acababan de llamar papá. Alejandro las observaba con el corazón latiendo con fuerza. Había algo en sus miradas que lo inquietaba profundamente, pero también le despertaba una extraña necesidad de entender. «No podía ignorarlo, por favor, díganme la verdad», insistió con voz más suave, intentando no asustarlas. «¿Por qué dicen eso?» Las niñas se miraron entre sí como buscando valor. Finalmente una de ellas tomó la mano de su hermana y dio un pequeño paso adelante. «Porque él nos ayudaba», respondió en voz baja. «Siempre decía que cuidaría de nosotras». El ceño de Alejandro se frunció. «¿Mi hijo?», Mateo preguntó, incrédulo. La niña sintió lentamente el aire, pareció volverse más pesado. Alejandro sentía que cada palabra lo hundía más en una verdad desconocida durante toda su vida. Había creído conocer a su hijo mejor que nadie, pero ahora todo eso parecía desmoronarse. «Cuéntenme todo», dijo con urgencia contenida. «No omitan nada». Las niñas respiraron profundamente como si recordaran algo importante. La otra hermana comenzó a hablar con voz temblorosa pero sincera. «Una noche teníamos mucho miedo. No teníamos a dónde ir, estábamos solas en la calle y unos hombres comenzaron a seguirnos». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Entonces él apareció, continuó. «Nos protegió, nos llevó a un lugar seguro y nos dio comida. No nos preguntó nada, solo nos ayudó». Alejandro bajó la mirada por un momento, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Esa historia no coincidía con la imagen que tenía de Mateo en sus últimos días, y después preguntó con voz tensa.
Después siguió visitándonos, dijo la primera niña. Siempre en secreto nos traía comida, ropa y hasta pagó para que pudiéramos ir a la escuela. Los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. Escuela repitió. Sí, respondieron ambas casi al mismo tiempo. Decía que era importante que tuviéramos un futuro, Alejandro. Sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Su hijo, al que siempre había visto como alguien protegido, privilegiado, había estado viviendo una vida completamente distinta en secreto porque nunca dijo nada, murmuró más para sí mismo que para ellas. Una de las niñas bajó la mirada y respondió con dulzura. Nos pidió que no contáramos nada. Decía que quería ayudar, sin que nadie lo supiera, ni siquiera usted. Esa última frase golpeó a Alejandro con fuerza. El silencio se apoderó del lugar, solo el sonido del viento. Entre los árboles rompía la quietud. Alejandro sentía una mezcla abrumadora de emociones. Orgullo, tristeza, culpa y una profunda vergüenza. Había pasado tanto tiempo enfocado en sus negocios, en su riqueza, en su mundo, que nunca se dio cuenta del corazón que realmente tenía, su hijo. Las niñas lo observaban con timidez, sin saber qué más decir. Para ellas Mateo era un héroe, pero para Alejandro en ese momento, se estaba convirtiendo en alguien aún más grande. Alguien que él apenas comenzaba a conocer. Alejandro levantó la vista lentamente hacia la lápida. Por primera vez, sintió que no conocía al hombre cuyo nombre estaba grabado en ella. Alejandro permaneció en silencio durante varios segundos, mirando fijamente la lápida de Mateo. Las palabras de las niñas seguían resonando en su mente. Como un eco imposible de ignorar, sentía que cada recuerdo que tenía de su hijo comenzaba a desmoronarse, revelando una verdad mucho más profunda y dolorosa. «Quiero saber todo», dijo finalmente con la voz quebrada. «Por favor, no me oculten nada más». Las niñas asintieron suavemente. Ya no parecía haber miedo en sus rostros, sino una mezcla de tristeza y confianza. Sabían que estaban hablando con el padre, del hombre que había cambiado sus vidas. Mateo venía casi todas las semanas, comenzó una de ellas. Siempre preguntaba cómo estábamos, si necesitábamos algo, si habíamos comido, y cuando no teníamos dinero, añadió la otra, él nos ayudaba. Nunca dejaba que pasáramos hambre. Alejandro cerró los ojos por un momento. Cada palabra era como una herida nueva, pero también como una luz que iluminaba partes de su hijo que jamás había visto. ¿Dónde lo conocieron exactamente?, preguntó intentando entender mejor. Cerca de un refugio, respondió la primera niña. A veces nos llevaba allí para que estuviéramos seguras, pero siempre volvía a buscarnos después. Alejandro frunció el ceño. Nunca había oído que Mateo frecuentara esos lugares. Para él, su hijo vivía en un mundo cómodo, protegido. Muy lejos de esa realidad, también nos enseñaba a rezar, continuó la segunda niña con una pequeña sonrisa triste. Decía que aunque todo fuera difícil, siempre debíamos tener fe. Esas palabras atravesaron el corazón de Alejandro. Recordó vagamente que de pequeño, Mateo había sido muy sensible, muy generoso. Pero con los años, Alejandro pensó que eso había cambiado. Ahora se daba cuenta de que no era así. Simplemente él dejó de mirar. Nos dijo que no le contáramos a nadie, repitió la primera niña. Decía que ayudar no necesitaba aplausos. Alejandro sintió como sus piernas perdían fuerza. Lentamente cayó de rodillas frente a la tumba. Sus manos temblaban y su respiración se volvió inestable. «Yo no sabía nada», murmuró con lágrimas cayendo por su rostro. «No sabía quién eras realmente, hijo». Las niñas lo observaron en silencio con una tristeza madura que no correspondía a su edad. Ellas ya conocían esa versión de Mateo. Para ellas él siempre había sido un héroe silencioso. Una vez, dijo una de ellas con voz suave. Le preguntamos por qué hacía todo eso. Alejandro levantó ligeramente la mirada atento, y él dijo que había tenido todo en la vida, pero que eso no significaba nada. Si no ayudaba a quienes no tenían nada, esas palabras fueron demasiado para Alejandro. Un sollozo profundo escapó de su pecho. Todo ese tiempo, había creído que le había dado a su hijo lo mejor: riqueza, educación, oportunidades, pero nunca le enseñó lo más importante. Y aún así, Mateo lo había aprendido por sí solo. «Era mejor hombre que yo», susurró derrotado. El viento sopló nuevamente como si el mundo acompañara su dolor. Alejandro apoyó sus manos en la tierra frente a la tumba, sintiendo una conexión que nunca antes había experimentado. En ese momento comprendió algo que lo cambió por dentro. No solo había perdido a su hijo, había perdido la oportunidad de conocer verdaderamente a la persona extraordinaria que era. El silencio envolvía el cementerio mientras Alejandro permanecía de rodillas frente a la tumba de Mateo,
Sus manos temblaban y su corazón cargado de culpa. Parecía romperse con cada latido. Todo lo que acababa de descubrir había cambiado su forma de ver a su hijo y también a sí mismo. Las niñas permanecían cerca observándolo con respeto. No entendían completamente el dolor de Alejandro, pero podían sentirlo. Era el mismo tipo de tristeza que ellas habían sentido al perder a la única persona que las había protegido sin pedir nada a cambio. De repente una de las niñas pareció recordar algo importante. Espera, dijo suavemente, mientras buscaba dentro de su pequeña mochila desgastada. Alejandro levantó la mirada aún con los ojos llenos de lágrimas. La niña sacó un sobre, viejo un poco arrugado, y lo sostuvo con cuidado. Mateo nos dio esto, explicó. Dijo que si algún día lo encontrábamos aquí, debíamos dártelo. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Con manos temblorosas tomó el sobre. Reconoció la letra en el frente. Era la de su hijo. Respiró profundamente, antes de abrirlo como si supiera que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo para siempre. Dentro había una carta a papá. Las lágrimas comenzaron a caer. Incluso antes de seguir leyendo, si estás leyendo esto significa que ya no estoy. No quiero que estés triste por mí, quiero que entiendas algo que nunca supe cómo decirte en vida. Alejandro apretó la carta con fuerza, su visión nublada por el llanto. He tenido una vida llena de privilegios gracias a ti. Nunca me faltó nada excepto tiempo contigo, pero no te culpo. Sé que siempre trabajaste duro por nosotros. Cada palabra era como un golpe directo al alma. Con el tiempo entendí que el verdadero valor de la vida no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Por eso decidí ayudar a otros en silencio. No quería reconocimiento, solo quería hacer el bien. Alejandro dejó escapar un sollozo profundo. Estas niñas son muy importantes para mí. Prométeme que cuidarás de ellas no como una obligación, sino como una oportunidad de amar como yo aprendí a hacerlo. Las manos de Alejandro ya no podían sostener la carta con firmeza su cuerpo. Cedió y cayó al suelo completamente vencido por la emoción. Perdóname, hijo, susurró entre lágrimas. Perdóname por no haberte visto de verdad. Las niñas se acercaron lentamente. Una de ellas colocó su pequeña mano sobre el hombro de Alejandro. En un gesto lleno de inocencia y consuelo, ese simple contacto fue suficiente para que algo cambiara dentro de él. Alejandro levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no solo había dolor en sus ojos, también había propósito. Miró a las niñas, luego a la tumba de su hijo. No fallaré esta vez, dijo con voz firme aunque aún temblorosa. Les daré todo lo que necesiten. Pero más que eso, estaré presente. Las niñas sonrieron levemente como si en ese momento sintieran que no estaban solas otra vez. Alejandro se puso de pie, lentamente sosteniendo la carta contra su pecho. Sabía que nada podría traer de vuelta a Mateo, pero también entendía que su historia no había terminado. A través de esas niñas, su hijo seguiría viviendo, y esta vez Alejandro no sería solo un multimillonario, sería el hombre que su hijo siempre creyó que podía ser.